era el ladrón de los famosos, enfocado en las mejores cosas para robar la plata más fina. La cacería había comenzado para atrapar a un criminal con una excelente reputación. Crímenes audaces. Un toque de plata. En el verano de 1995, una ola de crímenes tocó la adinerada área de Greenwich, en Connecticut. La ola criminal empezó con un hombre, un ladrón profesional. Se dirigía específicamente a estas casas entre la medianoche y las 5 de la mañana. Entraba a las casas cortando partes de la puerta o de las ventanas que no comprometieran la alarma, si es que la casa tuviera alguna. Greenwich es hogar de personas como David Letterman y Martha Stewart. El valor promedio es de $1,1 millones. Más de 3/4 de las casas en Greenwich poseen alarmas, pero esto no detuvo al ladrón. Al ladrón no le importaba si había alguien en casa. Mientras los habitantes dormían a solo pasos de distancia, se disponía a trabajar. Nadie lo confrontaba, aunque algunas veces era descubierto. Los testigos nunca lo traicionaron. Eran las mascotas de la familia. Los animales no reaccionaban a él, algo descabellado y difícil de creer. Pero he estado en robos donde estas residencias en particular sí tenían perros y los dueños no se habían dado cuenta de que sus perros habían ladrado durante la noche. El ladrón podía tomar lo que quisiera: dinero, joyas, monedas de colección. En su lugar se centró en una cosa: plata esterlina pura. Más del 95% de los robos son cometidos por ladronzuelos y drogadictos. Hacen robos torpes y toman lo que puedan llevar. Con estos robos, sin embargo, sabíamos que no estábamos frente a un drogadicto. La persona poseía el control para tomar solo la plata esterlina. En otras palabras, él tenía un objetivo en mente y a pesar de que había otras cosas disponibles, tuvo el control para llevarse solo la plata. Poseía el ojo de un coleccionista. Entre sus robos están un juego de cucharas de plata de más de $600 de valor, una fuente de servir con valor de $20,000, un servicio de café con valor de más de $50,000. Dejaba todo lo que no era plata. Le dejaba a la policía aún menos. Ni huellas, ni pistas. Nada.
El primer robo ocurrió el 13 de agosto de 1995. Secretario, tomaron un jarrón que estaba aquí, uno muy caro. Bien. Y además... Dos más le siguieron la misma semana. En cada uno, el ladrón tomaba la plata esterlina. Pero cuando la suma del botín llegó a $100,000, los robos se detuvieron tan misteriosamente como empezaron. ¿Estás bien? Sí. No puedo creer esto. Pasaron de 9 meses a un año antes de ver otro robo. Y una vez más observamos el mismo método. En ese momento nos dimos cuenta de que debía haber algo que lo conectara con los casos del 95. El ladrón de plata regresó a Greenwich en mayo del 96. Esta vez se enfocó en los ricos y famosos. La mansión de $15 millones de Ivana Trump, antigua esposa del billonario neoyorquino Donald Trump. Mientras Ivana vacacionaba en Florida, el ladrón entró por una ventana y se fue con más de $150,000 en plata esterlina. Cuatro días después, el ladrón robó al vecino de Ivana. Como de costumbre, se tomó el tiempo para evaluar el botín. Dejó unos cuchillos con cuchillas de acero inoxidable. Y se llevó un servicio de mesa de 110 piezas, con valor de más de $200,000. Durante el robo, la empleada dormía en el piso de arriba. Nunca escuchó nada. Y pareciera que fue por aquí donde salió. Por acá. Bien. La mañana siguiente, ella encontró una bandeja de plata en el piso del comedor. Era muy grande para el hoyo que el ladrón hizo en la ventana. Tenemos nuestras entregas Fue cuando normales. se dio cuenta de que habían robado la casa. ¿Y no ha visto ningún vehículo extraño pasar o un vehículo bajar por la calle muy lento? Hasta ahora, el ladrón ha acumulado $450,000. Los dos detectives que trabajan en el caso aún no tienen pistas. Después de 6 robos de plata, Greenwich estaba en alerta, pero la publicidad no intimidó al ladrón. Nadie había salido herido durante los robos, pero las víctimas estaban perturbadas. Como trabajamos en todos estos robos, llegamos a entender que las personas están afectadas. Quizás no es una confrontación física, pero puede ser un daño psicológico, porque su espacio personal fue invadido y comprometido. Durante todo este tiempo, el ladrón desarrolló más astucia. Cuando se topaba con sistemas de alarma más complicados, cortaba el cable de teléfono que conectaba a la compañía de seguro. El 24 de agosto de 1996, el ladrón comenzó su 7º robo en Greenwich. Estaba a punto de terminar cuando alrededor de las 5 de la mañana, escuchó un ruido. Oye, tú, oye. ¿A dónde vas? El mayordomo no vio su cara. Oh, por Dios. Caballeros, El mayordomo describió al ladrón como un hombre pequeño.
Y saltó por esta ventana. Eso es todo lo que los detectives tenían para continuar. Corrió por la parte trasera del patio en esa dirección. Buscaron por terrenos de la propiedad, pero ya era demasiado tarde. El ladrón se escapó con más de $100,000 en plata. Su botín nunca apareció en zonas cercanas. Los detectives de Greenwich concluyeron que enviaba la plata a un cómplice en otro estado. En 7 robos, su botín totalizó más de $500,000 en plata. Los detectives esperaban por el 8º robo, pero no llegó. El caso parecía dirigirse a archivos sin resolver. Entonces, encontraron su primera pista. Un día mi compañero en el escuadrón de robos estaba leyendo uno de los periódicos locales y leyó un artículo de los Hamptons de Long Island, una comunidad afluente en la playa donde había ocurrido un robo y lo único que se habían llevado de la casa era la plata. Veamos qué puedo averiguar. Revísalo. Los detectives llamaron al departamento de policías en los Hamptons. Los dirigieron a un fiscal en el condado de Monmouth, Nueva Jersey. El fiscal les dio un nombre: Blaine David Nordahl. El niño de un hogar roto, Nordahl se alistó en la Marina a finales de los 80, pero poco después se ausentó sin permiso. Se embarcó en una cadena de robos de níquel y monedas. En 1991 dejó una pista en la escena del crimen. Uno de nuestros técnicos forenses encontró en un mostrador una huella de zapato deportivo. Esta fue tomada y guardada. Cuando fue arrestado, el señor Nordahl tenía unos zapatos que encajaban perfectamente con la huella. Cuando la policía conectó a Nordahl con la cadena de robos, tiró la toalla. Confesó sus crímenes y dio los nombres de sus cómplices, a cambio de una condena más corta. Nordahl fue condenado por 42 robos y obtuvo 4 años de prisión. Cuando los detectives de Nueva Jersey y Connecticut compararon notas, encontraron que era el mismo modus operandi. Concluyeron que estaban buscando a la misma persona. Pero cuando vieron los expandidos que estaban los robos, enviaron un boletín a todo el país. La policía de Pensilvania y Rhode Island respondió. Sospechaban que Nordahl había estado por allí también. Las llamadas llegaron de todo el país, cuando los investigadores de los robos sin resolver descubrieron el mismo patrón. En Illinois, se vieron afectadas 11 propiedades en la exclusiva costa norte de Chicago. Otros 50 robos de plata habían ocurrido en Nueva York y Nueva Jersey, incluyendo la propiedad del rockero Bruce Springsteen. Las autoridades apodaron a Nordahl ladrón de las estrellas. Cuando eres el ladrón de las estrellas, ganas cierta notoriedad, lo que es bueno si te gusta el estatus de celebridad, pero no muy bueno si eres un ladrón, porque ciertamente serás fácil de identificar, sobre todo para nosotros que te buscamos para ponerte tras las rejas. Colocar a Nordahl tras las rejas no sería fácil. Para evitar el error que lo condenó en el 91, se deshacía de sus herramientas, ropa y zapatos después de cada robo. Nordahl no era un típico ladrón. Era cuidadoso, bastante limpio con respecto a sus robos. Era muy selectivo en cuanto a los artículos que iba a tomar. Era un ladrón profesional, tan bueno como se puede describir. Los detectives tenían un sospechoso, pero ninguna prueba. Entonces encontraron una segunda pista. Encontraron que su hombre tenía una novia.
Nuestros detectives habían construido una relación con la novia de Blaine, David Nordahl. Ella decidió cooperar pensando que lo mejor para Blaine era que finalmente fuese atrapado. La novia de Nordahl afirmó que él no era un criminal común. Era un buen hombre que no bebía, no fumaba y no consumía drogas. Solo se apasionaba por la plata. Le dijo a la policía cómo Nordahl organizaba sus robos. Elegía a sus víctimas leyendo sobre la distribución de sus casas en revistas de lujo como Town and Country y Architectural Digest. La novia incluso condujo con la policía de Greenwich e identificó las casas que Nordahl dijo que había robado. También confirmó que Nordahl normalmente enviaba su botín fuera del estado. Entonces le dio a los detectives su mayor pista. Reveló que Nordahl se había quedado en un motel en Greenwich durante los robos. Los detectives decidieron corroborar su historia. Hola, ¿puedo ayudarlos? Necesitaban un registro de motel con la firma de Nordahl en las fechas entre el 5 y el 13 de mayo, las noches de los robos. Sí, tengo un señor Nordahl registrado. Bingo. Era la evidencia que necesitaban para solicitar los estados de cuentas de las tarjetas de Nordahl. Los detectives descubrieron un rastro de recibos arriba y abajo en la costa este y alrededor del medio oeste. Como Nordahl había cruzado fronteras estatales, era ahora un caso federal. El 8 de octubre de 1996, el FBI siguió el rastro hacia la casa de la mamá de Nordahl en Chesterton, Indiana. ¡Alto! ¡FBI! ¡Detente! Hey, sí, tenemos un fugitivo aquí. En minutos, la policía lanzó una persecución. Pero de nuevo, Nordahl escapó. Cuando revisaron el vehículo en la entrada, el FBI encontró otro recibo de tarjeta de crédito, este con el nombre de David Price. Los agentes supusieron que Price era un alias usado por Nordahl. Buscaron en bases de datos y encontraron una cuenta corriente y una licencia de conducir usada por Nordahl bajo el alias de Price. También descubrieron que Price acababa de rentar un vehículo. Armados con el número de matrícula, los departamentos de policías en todo el Medio Oeste lanzan un boletín de búsqueda en todos los puntos por el llamado Price, sin tener suerte. Una semana después, y a 483 kilómetros de distancia en Sparta, Wisconsin, un policía fuera de servicio con cabeza para los números reconoce la etiqueta de la licencia. Llamó y dio el número de matrícula a su departamento y decidió seguirlo. La policía llamó de nuevo y confirmó su corazonada. El vehículo había sido rentado por el fugitivo ladrón de plata Blaine David Nordahl. ¡Policía, al suelo! ¡Policía, policía! La orden de detención para Nordahl tenía 32 páginas. Incluía 6 cargos de robo en segundo grado y 6 cargos por hurto. Debido a que Nordahl cometió un crimen federal, sería encarcelado en Brooklyn a la espera de un juicio en la Corte Federal de Distrito en Nueva York. En la década de su carrera criminal, Nordahl nunca dejó de hacer su tarea.
En su auto, la policía encontró el plan de estudios de un criminal, cómo lavar dinero, trucos de alarma antirrobo, nueva identidad en América. Eran el sello del ladrón que intentó evitar cometer el mismo error 2 veces y fracasó. La detención de Nordahl se logró mayormente gracias a la perseverancia de los detectives de Greenwich, por lo que ellos fueron los primeros en interrogarlo. Se quedaron asombrados por la cantidad de crímenes. Soy un perfeccionista cuando se trata de mi trabajo. No teníamos un número exacto más que el de los que había cometido en Greenwich. A medida que los interrogatorios avanzaban, nos llevó a descubrir una gran cantidad de robos, muchos más de los que pensábamos al principio. Nos llevó a 142 robos cometidos en 36 diferentes jurisdicciones en 9 estados. Nordahl se enfrentaba a 15 años de prisión. El señor Nordahl, como era de esperar, indicó que quería cooperar con las autoridades, identificando a las personas a las que había vendido su botín. Las autoridades estaban interesadas en saber quiénes estaban comprando este tipo de cosas, particularmente los artículos más costosos que fueron robados de los ricos y de los famosos, por lo que decidieron liberar a Nordahl si éste continuaba cooperando. Nordahl pasó 20 meses tras las rejas mientras esperaba su sentencia. Nordahl, recoge tus cosas, estás en Baby. Ya era hora. Después de hacer un acuerdo con los fiscales, Nordahl fue puesto en libertad bajo fianza el 18 de junio de 1998. Se comprometió a comportarse. Un mes después de ser liberado, una ola de crímenes se desató en Pensilvania y Maryland. Los artículos robados eran de plata esterlina. Solo en Baltimore, una docena de casas se vieron afectadas por un valor de $700,000 en plata. Blaine David Nordahl había regresado. Cambió su ubicación. Se trasladó a distintas partes del país, pero su oficio no cambió. La policía estaba segura de que era Nordahl, pero como de costumbre, no dejaba pistas. Reclutando policías de Pensilvania, Nueva Jersey y Maryland, el FBI mantuvo a Nordahl bajo vigilancia a toda hora. Por varias semanas lo rastrearon sin obtener resultados. Luego, el 16 de noviembre de 1998, encontraron a Nordahl en un rico suburbio de Baltimore. ¡Dese vuelta! ¡Manos arriba! ¡Al piso! ¡Brazos abiertos! Si Nordahl se hubiese portado bien, la policía lo hubiese dejado libre con el tiempo cumplido. Le colocaré las esposas. Esta era la tercera vez que lo atrapaba. Tranquilo. Parecía que ahora sí estaría fuera del juego para siempre. Coopere conmigo. Vamos arriba. Pero para sorpresa de los policías, Nordahl no llevaba plata, solo herramientas de trabajo. Vamos a la patrulla. La policía fijó un cargo de robo de 4º grado. Al final, una falta menor se convirtió en un delito grave. Nordahl se enfrentó a 10 años por haber cometido un crimen en libertad provisional. Él volverá a hacer lo que sabe cuando cumpla su tiempo en prisión, porque luego de un tiempo en nuestro negocio te conviertes en un realista y te das cuenta de que existen personas en el mundo a las que así le traces una línea de tiza no podrían caminar en línea recta. Si sobrevive su sentencia, Blaine David Nordahl volverá a la calle. Una vez más, la pregunta será si se comportará o hará honor a su reputación.